Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy quisimos compartir una receta muy típica de nuestra región, de aquí de Colombia. Quisimos compartirles un poquito de nosotros, de lo que hacemos en casa y lo que hacemos también para nuestras niñas. Este es un postre, se llama arroz con leche, viene a base de arroz y varios tipos de leche, que espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan conmigo cómo vamos aplicando poco a poco los ingredientes para lograr esta fórmula. Recuerda suscribirte, también activar la campanita que es totalmente gratis, regalarnos tu me gusta y déjanos también un comentario qué te pareció esta receta que compartimos con ustedes el día de hoy. Entonces comenzamos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el arroz con leche. De este voy a tomar una medida de 1 libra de arroz. En realidad, el inicio del arroz con leche lo voy a hacer tal cual como hacemos el arroz tradicional en casa. Solo que en lugar de utilizar sal y aceite, puedo utilizar azúcar y mantequilla. Entonces aquí tengo 1 libra de arroz ya previamente lavado. En mi gusto yo siempre lo lavo, hay personas que de pronto a veces lo aplican directo de la bolsa. Y de esta medida de arroz voy a tomar 2 de agua, 1 litro de leche entera. Aquí van 3 cucharadas de azúcar, 70 gramos de uvas pasas que va a gusto o a preferencia de ustedes, canela en polvo, hay personas que les gusta en astillas y clavos, en el gusto de nuestra familia es canelita en polvo. Esta es leche condensada o evaporada, creo que le dicen también en otros países, y este es el dulce de leche, arequipe o cajeta, según también como le dicen en otros países. Aquí 450 mililitros de crema de leche y 30 gramos de mantequilla. Entonces igual la lista de materiales se las dejo en la descripción, allí está anotado todo lo que sea correspondiente a 1 libra de arroz. ¿Sí? Si quieren hacer menos, entonces ya sería la mitad de todos los ingredientes que les indico aquí. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí ya tengo entonces a fuego bajo el recipiente, la olla, y voy a aplicar aquí la libra de arroz. Yo previamente ya puse esta misma medida, son 2 de agua. Entonces ya las tengo listas aquí en otro recipiente para tener la medida exacta. Entonces de la libra de arroz voy a aplicar entonces el doble de agua. También pongo el azúcar, solamente voy a utilizar este poco de azúcar porque al final voy a aplicar el dulce de leche y la leche condensada. Entonces la idea no es que nos vaya a quedar muy fuerte, si quieren lo aplican todo, si quieren lo aplican menos, es para que el arroz coja un gusto, ¿sí? Vamos a poner también la mantequilla, que igual lo voy a poner acá para revolver un poco el azúcar para que no nos vaya a quedar en una sola parte, y esta mantequilla al diluirse nos va a hacer el mismo proceso que cuando utilizamos el arroz tradicional. Ponemos las uvas pasas, ya es gusto de cada uno. Las pongo en el inicio porque así se hidratan y en el momento de servirlas pues saben muy bien, pero hay personas que no les gusta, prefieren de pronto utilizar queso o coco en esta forma. Entonces vamos a dejar que se cocine tal cual como cuando hacemos el arroz tradicional en casa. Ya en este momento puedo entonces ponerlo en fuego alto y voy a aplicar canela en polvo. Como les digo, pueden utilizar también las de astillas o los clavos, que también le dan muy buen sabor. Lo molesto es cuando al final, cuando uno sirve, que se encuentra todas las astillas y los clavos y no es muy agradable al paladar encontrárselos. Entonces ahora sí vamos a empezar ya a cocinar normal el arroz. Ahora ya tenemos el arroz casi seco, entonces lo vamos a poner en fuego muy bajo para que empiece como a aflorar, para que se ponga un poquito más arrozudito, y vamos a mezclar un poco para que ya se combine la canela que quedó en la parte superior y las uvas pasas, ¿sí? Entonces ya aquí combinamos un poco. Y vamos a dejar entonces a que seque completamente a lo más bajo que podamos poner el fuego de la estufa, para que el arroz se ponga un poco entonces más arrozudito, más graneado, y tapamos. Bien, ahora revisamos y como podemos ver ya el arroz ha soltado, ya ha secado. Podemos darle vuelta, tiene hasta un color también diferente por la misma canela y lo que ha soltado la uva pasa. Ya le está hablando,
Este es un truco bueno para que el arroz no nos quede duro y en el momento de que lo vayamos a servir las personas se quejen de que al arroz le faltó cocción. Aquí ya quedó perfecta la cocción del arroz. Le voy a entonces a vertir la leche. Es 1 litro de leche. Ahora sí aumentamos a fuego medio todo lo que tenga que ver y comenzamos a revolver un poco. Y así ya empezará a cocinarse el arroz en esta leche. Estamos pendientes de que no se vaya a pegar. Y así él empieza a cocinarse entonces en leche. Ya les estaré mostrando cómo va el proceso de hervor y cómo le vamos a ir aplicando también la leche condensada y el dulce de leche. Bueno, ya en ese momento, como pueden ver, ha secado más lo que tiene que ver con el arroz, ya la leche no se ve como tal aguada. Entonces ahora vamos a empezar a ponerle, a vertir los 450 mililitros de la leche, de la crema de leche. Como ven es más espesa, no sé cómo de pronto le digan en su país, ella como se ve es más cremosa. Si no estoy mal es la leche evaporada, la que estamos poniendo en este momento aquí. La aplicamos toda. No la saqué en un recipiente porque normalmente los recipientes tienden a de pronto desperdiciarse un poco. La idea es no desperdiciar. Entonces luego de que pongamos toda esta crema, vamos a seguir revolviendo, ¿sí? Esto hace que quede la consistencia del arroz mucho más cremoso. Todavía aquí, por ejemplo, no he probado cómo está de dulce porque la verdad el azúcar que se aplicó al principio, al inicio, es como para que el arroz no quede tan simple, como insípido. Pero ahora entonces le vamos a poner la leche condensada y también el dulce de leche. Bueno, aquí lo hemos dejado de pronto que también se consuma un minuto aproximadamente. Y ahora vamos a poner, aquí hay 250 mililitros de leche condensada. Ustedes colocan a gusto, ¿no? Que el dulce quede a gusto de ustedes. Eso es lo más importante. Nosotros somos dulceritos, nos gusta bastante el dulce, entonces lo más probable es que sí le ponga los 250 mililitros, pero ustedes pueden ponerle menos, o si llegado el caso no pueden endulzar mucho, pueden ponerle también miel, pero mientras la miel sea pura, ¿sí? Para que de pronto no les vaya a hacer mucho daño el azúcar, entonces miel pura. Y así seguimos revolviendo. Esto es para evitar que se nos pegue en la parte baja del recipiente. Pero el arroz aquí en este momento ya está totalmente blando. Entonces así ya podemos ahorita hacer la prueba de sabor para saber si necesita más o menos dulce. Después de entonces también le vamos a aplicar el dulce de leche. Del dulce de leche sí podemos aplicar un poco menos. Hay personas que les gusta también, para suavizar el sabor, picar queso campesino, y eso también suaviza el sabor del arroz con leche. Como ven, ya va dando una textura cremosa. Se puede comer caliente o frío. Sí, normalmente cuando es frío, pues la consistencia sí se pone un poco más durita, pero igual es delicioso. Después de mezclar muy bien, así como lo han visto que hemos hecho durante todo el proceso, entonces vamos a empezar a agregar el dulce de leche. Eso también le va a dar un color muy lindo, un color más cremoso. ¿Sí? Podemos aplicarle los 250 gramos, ya hice prueba de dulce para esta libra de arroz, no estaba tan dulce como pensaba. Voy revolviendo y ya cuando esté totalmente ya
disuelto, cuando ya tengamos bien combinado el dulce de leche con el arroz que ya hemos realizado. Entonces dejamos aproximadamente unos 5 minutos más revolviendo constantemente y ya pasaríamos entonces a servir. Bien, entonces buscamos unas refractarias que sean tolerantes al calor, servimos, aquí en este momento está caliente, y para decorar lo que podemos hacer es aplicar un poco de la misma canela que le aplicamos al principio. Esto nos ayuda a dar un toque de decoración y de sabor delicioso. Entonces así vamos a hacer. Ya tiene las pasas también que inicialmente se le aplicó. El dulce, recuerden que es a gusto de cada uno de ustedes. Podemos decorar con unas pasitas más y así nos queda entonces este plato que es muy típico de la región en la que nosotros nos encontramos, que es del Valle del Cauca. También para épocas navideñas las acompañamos con buñuelos, natillas, desamargado. O sea, hay muchos dulces de nuestra región que son deliciosos. Les quise compartir esta receta. Es una receta a que los niños les encanta, que la verdad alimenta, en lugar de a veces dar cositas que a veces encontramos en el mercado. No quita la verdad mucho tiempo. Recuerden que la lista de materiales está en la descripción y cualquier duda o comentario que tengan me la pueden dejar allí en la cajita de comentarios. Normalmente no compartimos muchos proyectos o recetas de cocina, más que todo de pronto por un poquito de tiempo y porque siempre nos hemos dedicado más que todo a las manualidades, pero esperamos que les guste esta idea y que la pongan en práctica. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y los estrenos que estamos haciendo, y comparte en redes sociales también con tus amigos y familiares. Nos vemos aquí en un próximo video, Arte en tus manos.